Por fin, viernes. Qué ganas teníamos todos de que llegara casi ya el fin de semana. Estamos a las puertas ya del fin de semana. Todos necesitamos un merecido descanso porque septiembre está siendo muy efervescente. Hablo de la bolsa. No me digan que esto de la bolsa no es divertido, ¿verdad? El lunes nos temíamos lo peor con Evergrande, después llegó la Reserva Federal y todo al verde, y vamos a terminar prácticamente igual que empezamos, con Evergrande en el punto de mira, a punto de entrar en default, pero con más puntos en los índices y con más dinerito en la cartera. Atención también porque han empezado ya a llegar los bomberos del Banco Central Europeo para apagar el fuego chino. En declaraciones a la cadena norteamericana CNBC, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que la exposición de Europa a Evergrande es limitada. Europe, and in the euro area in particular, direct exposure would be limited. So as I told you, for the moment, what we are seeing is China-centric impact and exposure, and I can't speak for the United States. I can say for Europe that its direct exposure is limited. Muy buenas tardes, inversores. La crisis del gigante chino, la inflación, el tapering, la evolución de la pandemia, los cuellos de botella en el comercio internacional o la legión de analistas que advierten de que la corrección está cerca han hecho más ruido que daño. ¿Se equivoca el mercado? Puede, pero no intente ser usted más listo que él. El IBEX 35 lleva una subida cercana al 1% en la semana y ha vuelto el apetito por el riesgo, por el value y por las acciones más cíclicas. ¿Que todo se puede tercer? ¿Que las previsiones pueden fallar más que una escopeta de feria? Como siempre. Nadie ha dicho que la bolsa sea un juego fácil. Divertido sí, pero fácil no. Y las previsiones para la economía y la evolución de las bolsas siguen siendo mayoritariamente favorables. A veces se nos olvida también que la bolsa puede subir, puede bajar, pero también entrar en un rango lateral. Santander y BBVA caen hoy en la bolsa y algunos analistas lo atribuyen a la crisis de Evergrande, que no ha hecho frente al pago del vencimiento de unos bonos. ¿Cómo puede todo esto afectar, esta crisis, a la economía española, a los bancos o al sector inmobiliario? China, en principio, parece que está preparando ya el default, un default controlado. Hablaremos de todo ello con Fernando Luque de Morningstar y con Guillermo Santos de eCapital. Analizaremos también las advertencias del Instituto Alemán IFO, que dice que la economía alemana se ha frenado por los problemas en el suministro, y esto a tan solo 2 días de las elecciones en este país. Por último, en días de trading buscaremos las mejores ideas del momento y pasaremos revista a los blue chips del mercado español. Empezamos ya, ponte en acción. Hay muchos pequeños inversores que llaman a los medios de comunicación, me consta, en busca de un nombre, de una acción que pueda darle una buena alegría a su cartera. Eso está muy bien, pero además de dar peces hay que enseñar a pescar. José Luis Herrera es analista de Banco BIF y le hemos pedido que hoy viernes nos enseñe los conceptos más básicos para identificar oportunidades de inversión en la bolsa. José Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Sí que hay algunos conceptos que yo creo que nos suenan o le suenan a casi todo el mundo, por ejemplo, el PER o el beneficio por acción. ¿Nos podría recordar, en principio, por qué son tan importantes estos conceptos? Sí, es verdad que hay pues algunas métricas que de forma tradicional se utilizan para calcular o para identificar si es el momento de entrar, sobre todo en acciones, ¿no? Son conceptos más asociados a acciones concretas. Y es verdad que tradicionalmente, pues bueno, han servido como referencia, pero también es cierto que hoy en día, pues hay compañías, sobre todo tecnológicas, no solamente hoy en día, porque bueno, pues ya incluso desde la crisis.com se utilizaban modelos de valoración quizás distintos, pero por poner un ejemplo más reciente, el caso de Tesla. Realmente Tesla tiene un PER por encima pues de 1000 o 1000 y pico, es decir, es algo estratosférico. Y no sirve para ese tipo de compañías. Hay que redefinir esos conceptos y encontrar otro tipo de formas de valorar si realmente una compañía como Tesla tiene algo más detrás, es decir, hay un goodwill, hay otra serie de parámetros que tenemos que descontar, porque a nivel de precio, desde luego, pues no está descontando ventas futuras, tendrían que pasar cientos de años prácticamente para que estuviera reflejado a nivel de precio pues esos beneficios futuros. De todas formas, yo creo que habría que también puntualizar la diferencia entre la inversión, que está más enfocada quizás a un plazo más largo, es decir, al dejar madurar una inversión, y luego, por otro lado, pues lo que podríamos, no sé cómo definirlo, especulación, trading o encontrar oportunidades, swing trading, se utiliza también ese término, encontrar oportunidades puntuales
en valores en base a otros criterios que pueden ser pues más bien criterios enfocados a análisis técnico, siempre teniendo en cuenta lógicamente también la valoración, el valor fundamental de la compañía. Y para eso pues bueno está es muy importante el identificar una tendencia, que sea una compañía solvente, con suficiente liquidez, es decir, que tengamos la oportunidad de entrar y de salir sin que haya problemas para casar nuestras órdenes, que sea una compañía relativamente solvente, y ni siquiera tiene por qué ser un blue chips. Hay muchos casos, hay muchas compañías de pequeña, mediana capitalización que pueden cumplir perfectamente nuestros criterios de búsqueda. Es quizás un gran ejemplo para explicar si una acción está hiperinflada o hiper sobrevalorada, pero también sucedió algo muy parecido con el caso de Facebook hace unos cuantos años, y ahí tenemos a Facebook, ¿no? Prácticamente ha convencido también incluso a todos aquellos gestores value que consideraban que era un auténtico sacrilegio comprar una acción como Facebook por el elevado PER que tenía. Claro, ese es el ejemplo perfecto. En aquella época realmente pues la compañía no daba beneficios porque no estaba monetizando su negocio, o no lo estaba monetizando hasta el punto de que fuera una empresa rentable. Una vez que pues transcurrieron unos años y se demostró que ese modelo de negocio sí permitía realizar ingresos recurrentes, pues ya sí que se pueden utilizar quizás unos métodos de valoración más tradicionales. Desde luego no todas las compañías pueden aguantar, no todas las compañías son un Facebook, ¿no?, que tienen ese colchón financiero para aguantar tantos años sin obtener beneficios, pero de alguna manera pues bueno, es un ejemplo perfecto efectivamente cómo hay que adaptar muchas veces nuestros criterios de búsqueda, y no sirve lo mismo para unas compañías que para otras más tradicionales, digamos, con modelos de negocio más conocidos, más recurrentes. Importante también aprender a controlar las emociones, la psicología, incluso no dejarnos llevar por los cantos de sirena cuando vemos que una compañía, una gran compañía, que hemos utilizado sus servicios, por ejemplo, durante muchísimos años, pues acumula pérdidas del 20, 30, 40%. Ahí es cuando tenemos la tentación de entrar en este tipo de compañías, o incluso ya, por poner algún ejemplo, José Luis, muchísimo más reciente, ayer mismo aquí en el programa en Ponte en Acción planteábamos la pregunta de si era conveniente o no comprar acciones de Evergrande, ¿no? Bueno, efectivamente, es decir, no dejarnos llevar por las ilusiones, por las emociones. Al final, si una empresa está cayendo, y sobre todo si vemos claramente que tiene pues una tendencia definida, bajista, no debemos caer en la tentación de pensar voy a comprar más barato para luego aprovecharme de una subida mayor. Normalmente va a acabar mal, ese tipo de historias no acaban bien. El caso de Evergrande, pues como puede ser el caso de GameStop, como pueden ser muchos casos de compañías, bueno, al final es como esa máxima de que no hay que coger un cuchillo cuando cae, ¿no? Cuando una compañía está con tantos problemas, pues bueno, acertaremos a lo mejor una de entre muchas, ¿no? Que sí, que al final la compañía se salve y que tengamos el negocio perfecto, pero lo más normal es que acabe mal. Entonces, lo ideal es mantenerse alejados de este tipo de empresas, ajenos totalmente a este tipo de compañías, verlas desde la barrera y buscar. Es que hay un elenco enorme de activos en los que invertir y de empresas. O sea, podemos tener cientos, miles de posibles oportunidades de inversión. ¿Por qué no vamos a tener que complicar la vida en aquellas que son las que más quizás foco tienen en cuanto a nivel mediático, ¿no? Pero que no merece la pena pringarse en ese tipo de... Yo creo que es importante tener una serie de conceptos claros cuando uno empieza prácticamente desde cero a invertir, el PER, el beneficio por acción. Importante también conocer el apalancamiento, el EBITDA, un poco cómo va la situación contable, por supuesto, de todas las compañías. Importante también el timing. ¿Por qué, José Luis? El timing es esencial porque el timing lo podríamos definir en encontrar el punto adecuado de entrada. Una compañía que esté en tendencia, al final no siempre va a subir, también va a tener periodos de corrección. Y es importante encontrar subirse al carro o al tren en el momento más importante, más adecuado. Para eso podemos perfectamente utilizar algo tan sencillo como una directriz alcista dentro de una gran tendencia, en un valor concreto. De hecho, no sé si estamos viendo el gráfico que os quería compartir.
Un ejemplo pues es el SP500, ¿no? Por poner otros muchos. Es decir, al final, cualquier corrección que ha habido durante este último año, pues aquí lo vemos, se ha apoyado siempre en esa directriz alcista que de alguna manera estaba pues manteniendo esa verticalidad, esa continuidad de las subidas. Es verdad que la semana en curso, la semana actual, pues bueno, la está a priori poniendo un poco en entredicho, pero bueno, se trata de encontrar un punto adecuado que nos permita pues bueno, nunca vamos a acertar el mínimo, pero sí estamos próximos a un punto en el que pueda revertirse, digamos, una posible corrección y volver a retomar la tendencia, pues mucho mejor. Y así, en el caso de que tengamos la mala suerte de que justo cuando nos posicionemos, pues sea cuando la tendencia se dé la vuelta, pues vamos a tener un punto de salida, un nivel de stop de pérdidas siempre necesario, pues más ceñido. Se trata de, pues bueno, reglas básicas que el inversor puede poner en práctica perfectamente y que no suponen tampoco pues complicarnos la vida ni tener que saber de contabilidad y de balance, sino saber pues bueno, unas reglas básicas de que sea una empresa solvente con ingresos recurrentes y entrar en pues bueno, en un punto adecuado de una corrección, por ejemplo, dentro de una tendencia. Y luego también hay que añadirle a toda esa mezcla también unas gotitas de sentido común, ¿verdad, José Luis? Oye, danos un par de tips para encontrar oportunidades, esas reglas sencillas, básicas un poco. Bueno, podríamos, hay por ejemplo pues dos herramientas que nos pueden permitir encontrar oportunidades que son muy sencillas de aplicar. Las plataformas de trading permiten hacerlo además de forma automática, sin tener que conocer pues bueno, todo el funcionamiento matemático. Como serían primero, pues por ejemplo, unos retrocesos por Fibonacci. Los retrocesos por Fibonacci en general en acciones con una adecuada liquidez y dentro de un plazo pues de velas semanales, por ejemplo, pues suelen funcionar bastante bien. Tenemos aquí un ejemplo, os lo voy a poner en grandote, de Siemens Gamesa. Ajá. Después del tramo de subida previo, está retrocediendo por el momento en el 61,8% por Fibonacci, es decir, son como unos niveles de retroceso después de una subida previa, a partir de los cuales hay posibilidades de que retome de nuevo la subida, es decir, es como una corrección dentro de la tendencia previa. Y en definitiva esto nos da puntos de entrada, nos da puntos en los cuales posicionarnos en el valor, pues y en base a unos criterios pues muy fáciles de entender. Hemos visto, por ejemplo, también como casualmente IAG que es un valor pues últimamente tan volátil y con tanta también tantos movimientos tanto al alza como a la baja, pues igualmente se apoyaba los mínimos de la pasada semana justo en un nivel muy importante de retroceso por Fibonacci, el 61,8%, que sería, digamos, el último nivel admisible. Y desde ahí está rebotando con mucha fuerza al alza, dejando atrás una directriz bajista, es decir, que está mejorando muchísimo el aspecto, por lo menos en el corto plazo. Y gracias a esa herramienta, pues podíamos perfectamente haber podido identificar un posible punto de giro. Y otro consejo quizás, otra sugerencia podría ser pues utilizar las divergencias. Una divergencia entre el estocástico, de hecho teníamos aquí una también seleccionada con este valor, una divergencia entre el estocástico, pues que es el que a mí me gusta utilizar, ¿no? Pero también se puede utilizar con el MACD, con el RSI, cualquiera de estos osciladores que se pueden perfectamente señalizar desde cualquier plataforma de trading. Pues una divergencia entre el precio y el estocástico nos puede dar una pauta, una posibilidad de que el precio vaya a girarse o bien al alza o bien a la baja. Al alza, si queremos entrar en un valor, y a la baja si pensamos que puede estar ya en su máximo movimiento y pensamos que se puede tomar un respiro y deshacer posiciones. Lo que tendríamos aquí es que ver que descenso, es decir, en mínimos decrecientes en el precio, se ven emparejados con máximos crecientes en cuanto a lo que puede hacer el oscilador, en este caso el estocástico, y esto nos da pues una posible divergencia, en este caso alcista, y eso se cumple muchísimas veces. Una de las medidas más fiables, conjugar el oscilador con el precio para ver pues posibles lo que se llama divergencias. En definitiva, dos pautas, dos tips, dos consejos
tanto las divergencias como los retrocesos por Fibonacci, que son sencillitos y que nos pueden permitir encontrar pues oportunidades bastante interesantes. Palabras, además, conceptos técnicos que estamos muy acostumbrados a escuchar, tanto en radio como en televisión, pero eso, muchas veces no nos los explican con la claridad y con las imágenes que siempre ayudan y mucho. Reglas básicas, sencillas, para detectar e identificar oportunidades en la bolsa. Hoy con José Luis Herrera, de Banco Big. José Luis, muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo. Cuídate mucho. Buen fin de semana. Gracias a vosotros, igualmente. Seguimos en Negocios Televisión. Esto es Ponte en Acción. Hacemos una breve pausa y enseguida vamos con el momentum del mercado con Guillermo Santos y con Fernando Luque. Hasta ahora.